Muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva reunión de oración en este tiempo de aislamiento social, en el cual no queremos dejar de orar ante nuestro Padre Celestial y por eso nos estamos reuniendo de esta manera, de esta forma virtual, para adorar juntos a nuestro Señor, para poder elevar nuestro clamor delante de Él. Así que para dar inicio a esta reunión quiero invitarte a que juntos podamos realizar una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por traernos ante ti una vez más. Queremos pedirte que nos guíes en el poder de tu Espíritu Santo, desde el principio y hasta el final, y que podamos experimentar en tu palabra, tu dirección, tu amor, tu gracia hacia nuestras vidas. Te damos gracias por todo y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy queremos alabar a nuestro Señor perfecto. Queremos alabar a aquel que es digno de ser adorado. Oh mi Señor perfecto, guía mis pasos en integridad, por lo que tú has hecho, te adoro y te doy gloria y majestad. Oh mi Señor perfecto, guía mis pasos en integridad, por lo que tú has hecho, te adoro y te doy gloria y majestad. Digno de adorar, digno de alabar, solo tú seas rey en mi Señor. Digno de adorar, digno de alabar, solo tú seas exaltado, Señor. Oh mi Señor perfecto, guía mis pasos en integridad, por lo que tú has hecho, te adoro y te doy gloria y majestad. Digno de adorar, digno de alabar, solo tú seas rey en mi Señor. Digno de adorar, digno de alabar, solo tú seas exaltado, Señor. Digno de adorar, digno de alabar, solo tú seas rey en mi Señor. Digno de adorar, digno de alabar, solo tú seas exaltado, Señor. Solo tú seas exaltado, Señor. Solo tú seas exaltado, Señor. Solo tú seas exaltado, Señor.
sangre derramó y por su muerte vivo. Por él dinamitamente que hubo en Cristo aquel cielo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, aquel cielo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme el siervo para tu gloria. Por él dinamitamente tu buen Cristo, hazme el siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme el siervo para tu gloria. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, los adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
llevaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. El día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje especial que ha preparado uno de nuestros hermanos, por eso a continuación vamos a escuchar el mensaje que ha preparado nuestro hermano Daniel. Buenas noches, nos hemos reunido un nuevo día para poder compartir la palabra del pan diario de hoy, ¿sí? Pero antes de leer la lectura de hoy, vamos a orar juntos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque vos te das a conocer a través de tu palabra. Te pedimos que en este momento puedas abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos recibir de ti palabra de vida eterna, que esta palabra nos ayude a conocerte y no solo conocerte, sino que también nos motive, nos mueva a llevar una vida de obediencia práctica de tu palabra. Te doy gracias por esta reunión. Guíanos con tu Espíritu Santo de principio a fin para que podamos ser edificados. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Voy a leer entonces el pasaje del día de hoy. Es Jueces capítulo 11, versículos desde el 29 hasta el 40. Y dice así: Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo:
si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: Ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. El precio del desconocimiento. Como meditamos un tiempo atrás, el libro de Josué concluye con un juramento del pueblo de Israel en la presencia de Dios. Josué les había advertido: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Otros versículos dicen: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Este fue el compromiso que había asumido el pueblo de Israel al conquistar la tierra prometida. Sin embargo, el libro de los jueces nos muestra de principio a fin el fracaso de Israel en cumplir su palabra. La historia de este período es representado muchas veces como una espiral descendente. Un ciclo que, como bien detalla Jueces capítulo 2, comienza con el pueblo israelita cayendo en la práctica de la idolatría. Esto provoca la ira de Dios, quien los abandona a merced de los pueblos vecinos que los someten y despojan. El pueblo se arrepiente de su pecado y Dios es movido a misericordia. Entonces les levanta un juez, o mejor dicho, un líder militar, para liberarlos de dicha opresión, y por unos años se mantiene un tiempo de paz. Pero nuevamente el pueblo se olvida de la gracia de Dios y se corrompe en pos de los ídolos. Es así como se repite el ciclo una y otra vez. Además, la espiral es descendente porque la vida espiritual y moral de los jueces va decayendo con el paso de los años.
En este contexto nos encontramos con Jefté en el pasaje del día de hoy. Un líder esforzado y valiente, con experiencia en el campo de batalla, pero caracterizado también por su imprudencia y su falta de un conocimiento correcto de Dios. Primera parte, Jefté, el juez imperfecto que nos representa. ¿Qué clase de personalidad tenía Jefté? Como bien pudimos meditar hace unos días, Jefté nació en Galaad. Pero al ser hijo de una ramera, sus medio hermanos lo habían echado para que no recibiera parte de la herencia de su padre. Lo discriminaron por ser un hijo bastardo. Es así que habitó en la tierra de Tob, donde se hizo líder de hombres ociosos, sin escrúpulos y rebeldes. Allí es donde se hizo famoso por sus andanzas y fechorías, y su fama, o su mala fama, llegaron a oídos de los ancianos de Israel. Imaginemos cuán desesperados estaban los ancianos que decidieron buscarlo justamente a él ante el inminente enfrentamiento con los amonitas. Decidieron tragar su orgullo y confesar que se habían equivocado al exiliarlo. Se humillaron hasta este punto porque no tenían otra opción. Tal era la escasez de líderes espirituales e idóneos para el pueblo de Israel. Es más, la ausencia de líderes consagrados a Dios era el fiel reflejo de un pueblo que vivía a merced de su pecado, terquedad y falta de arrepentimiento. Así todo, Jefté actuó con mesura en un principio, al intentar razonar con los amonitas sin incurrir en la violencia. Pero ante la negativa del rey amonita a replegar sus tropas, no hubo otro camino posible que la guerra. Es allí que en el pasaje del día de hoy, en el versículo 30, dice que, a punto de entablar combate, Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jefté hizo un voto a Jehová, un compromiso que se impuso a sí mismo a cumplir. Si Dios le otorgaba la victoria, entregaría a alguien, sea quien sea, que lo saliera a recibir. Y no sería una consagración común, como la que hizo Ana con su pequeño Samuel, sino que sería con derramamiento de sangre. Jefté estaba dispuesto a intercambiar la vida de un inocente con tal de salir victorioso en combate ese día. No cabe duda de que Jefté hizo este voto con buenas intenciones, en la búsqueda de asegurar la victoria sobre los enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, sus buenas intenciones no terminan de opacar el hecho de que este voto fue imprudente, temerario y fuera de lugar. Dios nunca le había exigido la vida de una persona para otorgarle la victoria. Pero Jefté tomó esta decisión errada de manera voluntaria. Los versículos subsiguientes nos narran cómo efectivamente Dios entregó a los amonitas y cómo Jefté los pasó por arriba y logró una victoria apabullante. ¿Y ahora? Versículos 34 y 35 dicen: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola.
su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. En este punto es donde se puede realizar un sinfín de preguntas y cuestionamientos del proceder de Jefté. Partimos de la base de que Dios nunca exigió la sangre de un inocente como precio para dar victoria a Israel. Dios les estaba dando la victoria por pura gracia, por su buena voluntad para con su pueblo redimido. Jueces capítulo 2, versículo 18 dice: Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios no es movido por sacrificios de personas, sino por su misericordia hacia sus hijos. Dios actúa movido por amor. Ahora bien, la característica de un voto es que justamente se hace de manera voluntaria. No es impuesto por nadie más. Jefté estaba en la libertad de hacerlo por más que Dios no se lo había exigido. Pero entonces, en el caso de que hubiera deseado una mayor adoración a Dios, ¿no era viable hacer un voto de Nazareo, como aparece en Números capítulo 6? Y en el caso de que se había comprometido a entregar a alguien, ¿no podría haber evitado el holocausto a través de pagar un precio de rescate? Eso es lo que se realizaba, por ejemplo, con los primogénitos consagrados a Dios, en Números capítulo 3. Si bien contaba con otras opciones, Jefté optó por entregar un holocausto humano, y su voto debía ser respetado hasta el final. Eclesiastés 5, 4 al 5 dice: Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es por ello que Jefté se lamentó hasta las lágrimas y confesó a su hija que no podría dar marcha atrás. Sin embargo, también vemos en la Biblia ejemplos de votos que podían ser vedados, cancelados. Uno de ellos eran los votos que realizaban las mujeres casadas. Número capítulo 30, versículos 12 y 13 dicen: Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Si bien los votos son obligatorios una vez que se hacen, también se abre la posibilidad de anularlos. Esto es así en casos donde el voto se ha hecho de manera imprudente, justamente como en el caso de Jefté. De otra manera, ¿cómo podría estar obligado Jefté a cumplir un voto que iba francamente en contra del sexto de los 10 mandamientos, que es: no matarás? Y más aún, Dios mismo había prohibido y condenado los sacrificios humanos, como solían hacer los cananeos para adorar a su dios Moloc. Levítico 18:21 dice: Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová.
Deuteronomios 12:31 dice: No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. La hija de Jefté le pidió llorar por su virginidad. Es por eso que Jefté contó con 2 meses para rever su decisión y volver atrás si se daba cuenta de su error. Pero no lo hizo, teniendo otras opciones para honrar a Jehová. ¿Cómo es que terminó ofreciendo en holocausto a su única hija en semejanza a las prácticas idolátricas de los cananeos? Ese es el precio que tuvo que pagar por su desconocimiento. Si bien tenía buenas intenciones, Jefté no conocía a Dios de manera personal. Esto se ve claramente en el hecho de que buscó complacerlo a la manera que hacían los cananeos con sus ídolos. No llegó a comprender que Dios es fiel a su pacto, más allá de la falta de arrepentimiento de su pueblo. No entendió que el Espíritu de Jehová vino sobre él, como dice el versículo 29, como la expresión de su gracia y de su fidelidad. Él mismo, Jefté, no había hecho méritos para merecerlo, sino que fue llamado a ser un instrumento en las manos de Dios. No gracias a sus virtudes, sino a pesar de sus defectos. Si Jefté reconocía esa gracia desplegada en su vida, debería haber demostrado gratitud. ¿Cómo? Conociendo a Dios, meditando en su ley. Eso lo llevaría a ser un líder espiritual, uno como el que llegó a ser Josué años atrás. Dios le había dicho en Josué 1, 7 y 8: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En vez de buscar el favor de Dios con votos precipitados e insensatos, Jefté debería haber invertido el tiempo en conocer al Dios que adoraba, para entender lo que a Dios le agrada. Pero no lo hizo. Insistió en sus propios métodos. Ahora, este es el Jefté que nos representa. Este es el Jefté que somos todos en mayor o menor medida. Todos somos Jefté cuando adoramos a Dios, no a su manera, sino a nuestra manera, en nuestros términos y no en los suyos. Somos Jefté cuando nuestra vida se empapa de religiosidad y formalismo, pero no de su palabra. Somos Jefté cuando no reconocemos nuestra incapacidad de agradarle y no buscamos la guía de su Espíritu Santo. Somos Jefté cuando buscamos recibir su favor a expensas de nuestras buenas obras, cuando confiamos en nuestras virtudes y desconfiamos de su fidelidad, cuando no sabemos reconocer nuestros errores, cuando no somos capaces de retroceder si estamos procediendo mal. ¿Reconocemos a Jefté cuando lo vemos en el espejo? Y si es así, ¿cómo podemos ser libres de esta tendencia?
Segunda parte, Jesús, el juez perfecto que nos salva. Si algo nos demuestra este espiral descendente del periodo de los jueces, es la necesidad de un arrepentimiento sincero de todo el pueblo. Si algo nos demuestra las decisiones erradas de Jefté, es la necesidad de un rey definitivo y ejemplar, un líder espiritual, un pastor que guíe a su rebaño a la presencia de Dios. La situación lamentable en la que se encontraba Israel, que ya casi no se diferenciaba de los otros pueblos paganos, se manifiesta en Jueces capítulo 21, versículo 25, que dice: En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel necesitaba un gobierno centralizado y espiritual, uno que los guiara hacia la verdad. Esta solución vendría parcialmente a través del reinado esplendoroso de David, este rey conforme al corazón de Dios. Pero a su vez vendría de manera definitiva a través de la llegada del Mesías prometido, el Hijo del Dios encarnado, el Señor Jesucristo. Este Jesús es el juez perfecto que nos salva, no a través del sacrificio necio de otra persona, sino a través de su propia sangre derramada en la cruz. Es el Rey que no adora a Dios bajo sus propios términos y condiciones, sino que nos da el ejemplo perfecto de sumisión a la voluntad divina. Hebreos 5, 8 al 9 dicen: Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús no solo nos libra del castigo del pecado para que vivamos la eternidad en su presencia, sino que nos hace parte de su reinado en esta tierra. Nos gobierna a través de su palabra, para que ya no andemos en búsqueda de una solución temporal o limitada como Jefté. Nos reina para que ya no busquemos el favor de Dios a través de buenas obras, sino para que depositemos nuestra fe en su muerte y resurrección, para que vivamos expresando nuestro agradecimiento a través de la obediencia voluntaria a su llamado, para que invirtamos nuestro tiempo y pensamiento en conocerle cada día un poco más. Mientras más reine su palabra en nuestra vida, menos decisiones imprudentes tomaremos ante nuestro Dios. ¿Qué es lo que más pesa en la toma de nuestras decisiones a diario? Estamos viviendo en una época en la que se pone en jaque la relevancia práctica de la palabra de Dios. Es más, vivimos una situación muy semejante a la que transitaba el pueblo de Israel, totalmente desorientado y dominado por la cultura que lo rodeaba. Sin embargo, nuestro líder no es Jefté, es nuestro Señor Jesús. En Cristo tenemos esperanza de restauración. Vivamos entonces siguiendo sus pasos de obediencia para que el mundo conozca que hay Rey en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra nación argentina. Consagremos nuestra vida a aquel que la puede usar más útilmente para la expansión de su reino en esta tierra. Amén. Bueno, hasta ahí el mensaje. Les voy a compartir un pequeño testimonio o una pequeña reflexión que escribí en base a esta palabra.
Si hay algo que me molesta de la vida de Jefté, es el hecho de que Dios lo haya usado a pesar de sus defectos. Claramente estaba lejos de ser un líder ejemplar, pero aún así figura como uno de los antepasados y héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Me molesta el hecho de que Dios se tenga que rebajar y usar a hombres no idóneos para traer salvación a su pueblo que no lo merece. Siento que no es lo que Dios debería hacer. Dios no debería estar a favor de los israelitas que vivían traicionándolo o a favor de un inconsciente como Jefté. Pero hay algo que me enerva aún más y es el hecho de que yo soy claramente un Jefté. Considero en mi interior que tengo un conocimiento de la Biblia no vasto, pero sí decente. Eso lleva a que no tome en serio mis tiempos de meditación. Si toca meditar un pasaje que ya estoy habituado, no lo tomo, no lo leo con la humildad y el anhelo de ser enseñado una vez más. Lo hago de manera mecánica y costumbrista. Y por lo tanto, en mi día a día confío más en mi razonamiento bíblico y moralmente correcto que en la palabra misma de Dios, pura y sin filtro. Cuando sé que no estoy honrando a Dios como debería, impongo mis tiempos y mis formas para adorarlo como a mí me parece. De esta forma, la figura de Dios en mi vida queda disminuida, al punto que mi vida espiritual se vuelve una práctica idolátrica, en la que no sé para qué y por qué hago todas las cosas. Cuando me enfrento cara a cara a mi propia negligencia como hijo de Dios, me engaño a mí mismo, haciendo votos de mayor consagración en algún futuro cercano, cuando lo que Dios quiere recibir de mí es el hoy y es mi ahora. No me gusta reconocer que Dios obra en mí a pesar de mí, pero esa es la realidad. Me duele pensar que no estoy valorando su sacrificio incalculable en la cruz. Ahora entiendo que Dios me dio esta oportunidad de preparar este mensaje para que sea honesto con Él, pero sobre todo conmigo mismo. Yo no soy el Daniel que me gustaría ser. No estoy ni cerca de los planes y proyectos que Dios puso en mi corazón. Todavía busco más mi gloria que la suya. Todavía falta que la imagen de Cristo sea conformado en mi interior. Mi oración es someter mis pensamientos, mis emociones, mis tiempos a la autoridad de su palabra para ya no depender de un futuro que es incierto. Mi oración es demostrar mi dependencia a su gobierno justamente a través de la oración. Orar hasta el punto en que mi corazón esté despierto y plenamente consciente de su presencia en mi vida cada uno de mis días. He dicho. Terminemos con una oración. Padre, te doy gracias por la vida de Jefté, porque a través de su vida podemos darnos cuenta de dónde está nuestro error también, de cómo debe ser nuestra vida para que realmente sea una ofrenda agradable a tus pies. Señor, ayúdanos a no adorarte conforme a nuestros deseos o conforme a nuestros principios, sino que te pido que nos ayudes a reconocer en humildad que somos incapaces de adorarte como a ti te agrada. Ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti, a depositar nuestra fe en el sacrificio eterno de tu Hijo Jesús, y que de esta manera nosotros podamos vivir en agradecimiento, en obediencia, no buscando adorarte
en nuestros tiempos o términos, sino buscando glorificarte como tú mereces ser glorificado, y eso es a través de una obediencia genuina a tu palabra. Te doy gracias por esta enseñanza. Guíanos hacia una vida cada vez más consagrada delante de ti. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Daniel por el mensaje que nos ha compartido en esta noche, un mensaje muy interesante. Debido a nuestras imperfecciones, ningún líder humano puede llegar a ser perfecto. Debido a la falta de conocimiento, debido al desconocimiento, podemos cometer muchos errores. Pero tenemos un Rey que nunca se equivoca, es un Rey perfecto, y Él es nuestro Señor Jesús, que no decide sacrificar a nadie, sino que decidió sacrificarse a sí mismo para traernos a nosotros la mayor de las victorias. Por eso queremos ir asemejándonos día a día más a Él, ser día a día más y más como Él es. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Queremos reflejar, Señor, tu amor al mundo. Por eso queremos asemejarnos más y más a ti, no a líderes humanos, no a la gente
parte imperfecta, sino al Dios todopoderoso y perfecto queremos llegar a asemejarnos, aprendiendo, Señor, de tu santidad, aprendiendo de tu amor. Por eso en este momento, en esta noche, queremos orar delante de ti. Queremos pedirte que tú nos formes, que tú pongas tu imagen en nosotros. Nos ayudes a ser más y más como tú eres. Señor, queremos ser esos hijos a los cuales tú amas profundamente, esos hijos que saben adorarte con todo su corazón, entregándose a ti. Por eso bendice nuestra vida, bendice nuestra iglesia también. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Bendice a cada líder, a cada grupo celular, bendice nuestra escuela dominical. Bendice los planes de nuestra iglesia para poder glorificar tu nombre en el establecimiento de un equipo pastoral. Tu presencia reina en nuestra iglesia. Por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, podamos ser instrumentos que puedan reflejarte en este mundo. En este momento de pandemia, en este momento de tanto sufrimiento y desconcierto, queremos orar por nuestra nación. Que tú puedas trabajar con autoridad, trayendo tu salvación en medio de nosotros. Por eso queremos dejar a tus pies toda inquietud, toda preocupación, sabiendo que tú eres quien está en control de todas las cosas y las guiarás para bien. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que atraviesan por algún problema de salud y a los que tienen alguna necesidad. A todos, Señor, bendícenos. Ayúdanos a experimentar más y más de tu presencia. Todo lo que nos aqueja traemos a tus pies, Señor. Queremos orar a nuestro Señor para que en este tiempo también Él nos dé su sabiduría para poder seguir compartiendo su palabra, para poder seguir extendiendo su reino a través de la predicación del Evangelio, sembrando y cosechando para la gloria de nuestro Señor. Entonces, en este momento queremos orar para que el reino de Dios se siga extendiendo a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, a través de nuestra evangelización. Queremos orar también por las misiones, especialmente por las obras en nuestro país. Y en esta noche especialmente queremos orar por la misión mundial. Oremos especialmente por la obra, por la misión en India, donde están sufriendo mucho a causa de la pandemia, y particularmente oremos por el misionero Pastor William, que está en un estado de salud muy delicado. Oremos para que nuestro Señor tenga compasión de él y pueda traerle sanidad perfecta y pueda seguir usando su vida para la salvación de las almas allí.
construye tu imagen en nosotros, moldéanos y haznos como tú. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por habernos dado un tiempo para orar delante de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas cada uno de nuestros gemidos. Tú inclinas tu oído y tú también concedes a nuestra petición conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, conforme a tu fidelidad. Hoy, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Gracias, Señor, por tocar nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Te agradecemos por todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de esta manera estamos terminando esta reunión de oración en este día viernes. Yo quiero invitarte a que podamos reunirnos nuevamente para celebrar el Día del Señor este domingo a las 20 y 30 horas. Demos muchas gracias a nuestro Señor que nos da la posibilidad de mantenernos de esta manera reunidos a pesar del tiempo de aislamiento, y aprovechemos esta oportunidad que tenemos para seguir uniéndonos en un mismo corazón y en una misma alabanza a nuestro Padre Celestial. Te espero entonces este domingo para que podamos una vez más tener una celebración del Día de Reposo este domingo a las 10 y 30 horas a través de este canal. Muchas gracias por haber compartido este tiempo. Dios te bendiga mucho.